No hay una manera de venir a hacer dinero fácil a Estados Unidos. Todas requieren mucho expertise, trabajo, contactos y sobre todo, como en cualquier área de negocio, todos requieren hacer algo diferente. Si todos están hablando de lo mismo, como cuando se ha hecho mucho ruido en las criptomonedas, pues es justo en el momento que ya vas un poco tarde, ¿no? Orlando, Tampa son de las ciudades que más han perdido valor en los últimos años en el estado de Florida. Prácticamente el 90% de los condados del estado han perdido valor. Miami es la ciudad más sobrevaluada del mundo. Nada más en Texas hay más de 100,000 casas. A nivel nacional hay 120,000 casas nuevas terminadas sin ocuparse. El mito de ganar dinero con muy poco esfuerzo en Estados Unidos, comprando casas, a veces remodelándolas, a veces rentándolas, pero comprando en cualquier momento y ganando dinero con ello en Estados Unidos. ¿Cuántas veces, Edmundo, has escuchado de alguien que te dice voy a ganar dinero en Estados Unidos comprando casas? Muchas. Y desde que recuerdo muchísimo las elecciones de México en el verano pasado, se anuncia la ganadora, que ya sabes quién, y yo recuerdo que a los pocos días ya me estaba buscando gente diciéndome, oye, me quiero ir para allá, y la opción que ellos traían siempre es que me recomendaban hacer flipping de casas. Y a mí no me gusta cuando todo el mundo se mete donde mismo, porque estoy convencido que no puede ser negocio. Y vamos aclarando eso. Con esto no queremos decir que todo el mundo que compra casas está perdiendo dinero. No, para nada. Conocemos gente que sí hace negocio, pero también conocemos que como cualquier negocio hay saturación. Hay saturación y no es fácil y hay riesgos asociados. Sí. De lo que hemos platicado con gente que en efecto lo ha hecho es que cuando no tienen bien gestionado la parte del personal, pues se les va el sobrecosto y muy fácil de entender. No logran recuperar lo que invierten entre la compra, la remodelación contra el precio de venta que le pueden hacer. Entonces, el día de hoy quisiera que analicemos un poco del mercado residencial para de ahí llevarlo a qué otros sectores de real estate hay, porque como bien lo mencionaba Gerardo, uno de nuestros miembros, es que no todo es residencial. Y creo que lo que buscamos hoy enfatizar es que hay otras alternativas. Sí. Si nos gustan los ladrillos y la tierra como buenos latinos, y creo que en general en todo el mundo siempre ha sido un asset class al que todo el mundo voltea, sí, pero que hay que pensar más allá. Creo que eso es con lo que quisiéramos dejar hoy a la gente, con un poco de datos, con un poco de propuestas. La gente por lo general piensa residencial, comercial. Hay otros sectores que hoy queremos analizar. Y más que nada es hacer mucho énfasis en que no hay una manera de venir a hacer dinero fácil a Estados Unidos. Todas requieren mucho expertise, trabajo, contactos y sobre todo, creo que como en cualquier área de negocio, todos requieren hacer algo diferente. Si todos están hablando de lo mismo, como cuando se ha hecho mucho ruido en las criptomonedas, pues es justo en el momento que ya vas un poco tarde, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir hoy? ¿Traes algunos datos sobre el real estate? Muchos datos. Actualmente en Estados Unidos, fíjate, aquí nuestro equipo de investigación, yo hice mi propia investigación, pero nos pasan algunos datos. El valor promedio de las ventas de las viviendas de las casas en el primer trimestre de este año fue de $416,000. Valor importante. El aumento del valor de 1.2 de un año a otro. Y, el pago mensual promedio ya fue de $2,800 al mes. O sea, la hipoteca, pagar $2,800 es pesado. Esto está muy obviamente inflado por el real estate en esas ciudades sexys de California como Santa Bárbara, Santa Mónica, Los Ángeles, y luego por otro lado de la costa este como Nueva York, que son obviamente pues mercados con precios muy altos. Lo cierto es que actualmente en Estados Unidos la venta de casas está a su nivel más bajo desde el 2009. Es decir, desde la última crisis financiera importante que fue la burbuja inmobiliaria. Desde entonces no estábamos con las ventas de casas a un nivel tan bajo. De la pandemia para acá se han caído
en más del 50% las ventas. Es enorme, enorme. También entender por qué está ocurriendo esto. Bloomberg está reportando una caída en el último año de 17%, o sea, en promedio. Entonces, ¿por qué está ocurriendo esto? Tenemos que pensar que antes de pandemia teníamos tasas de interés muy bajas. Ahorita tenemos tasas que en las hipotecas a 30 años están rozando el 7%. Es altísimo. Para que se den una idea, cuando llegué a Estados Unidos y mi primer casa, yo creo que la primera hipoteca la obtuve al 6 punto y fracción %, que ya en ese entonces era una locura. Renegocié al 4.70 y algo y mi última renegociación cayó al 2.7%. Entonces tengo amigos que antes de pandemia compraron casa 2 punto y fracción. Ahora, cámbiate de casa para pagar 7% de interés anual. Es brutal el cambio, ¿no? Entonces, no cualquiera toma la decisión. Por otra parte, hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos regaló literalmente mucho dinero durante la pandemia para estimular la economía y proteger el empleo. Entonces, mucha gente cambió de casa. Pues no vas a cambiar de casa cada 2 años, ¿no? Demoras. Y más si las condiciones no están tan calientes como estaban en pandemia. Entonces, para que se den una idea, tenemos amigos que, oye, y familiares que se vinieron a vivir aquí a Houston, querían comprar una casa, literalmente en horas se vendían las casas. Horas. Las ponían en el mercado y pum, vámonos. Y recibías ofertas de todo el país, porque además Houston y Texas ha sido normalmente un mercado atractivo para personas que se quieren mudar de ciudades, como mencionaba ahorita, de California o de Nueva York, que son muy costosas. Entonces venían para acá. No sé, pequeño paréntesis, no sé si recuerdas que cuando el mercado estaba tan caliente, Zillow, que es la agregadora de datos de real estate en Estados Unidos más importante, levantó fondos para ponerse ellos a construir sus casas. Porque ellos veían tanto negocio pasar que dijeron, yo quiero entrar a esto. Y muy curiosamente se conecta la anécdota porque además de que el mercado se enfría en lo que ellos hacen toda la transición de levantamiento, hacer la estructura, elegir zonas, hacerse de lotes y empezar a construir casas, en ese entonces también se dieron cuenta y perdieron mucho dinero. Eso lo pueden googlear y ver. Es un caso de estudio de cómo levantaron, pues te imaginarás, billones de dólares para construir casas y perdieron mucho dinero porque su error fue no contemplar que si no controlaban bien a sus equipos de trabajo por casa, los costos se les disparaban. Entonces tenían un problema de casas no terminadas y casas que se les iban mucho fuera del presupuesto. Tenemos un conocido que yo lo sigo en redes, hace mucho no platico con él, Ramiro, pero se ve que él ha hecho muy bien el trabajo de agrupar a un equipo de trabajo que le es eficiente, sobre todo en términos de costos, ¿no? Porque es ahí donde haces o matas el negocio y por eso a mí cuando me preguntan, oye, ¿se puede ganar dinero en real estate? Claro, pero pues de entrada hay que estar acá. No vas a levantar el teléfono con un contratista en tu ciudad de preferencia de México y todo se te va a hacer bien porque pues aquí también existe que el empleado robe, que el empleado se haga pato. Entonces quería agregar ese pequeño paréntesis para decir, fue tal el frenesí que una empresa como Zillow levantó dinero y perdió mucho dinero. Claro que ellos, por su tamaño, un error es sí, mayor proporcionalmente a las pérdidas, pero siempre me ha parecido muy curioso cómo los mercados calientes hacen que hasta el dinero institucional cometa errores, sí, que son muy escandalosos. Y en esa búsqueda de eficiencia y de aprendizaje, de experiencia, depurar un modelo, pues obviamente personas como Ramiro seguramente perdió dinero en el camino. Después se ha ido integrando, por así decirlo, verticalmente y te ofrece varios servicios en uno. Y lo mejor, pues se mudó a estar aquí, como también dices, y es algo muy importante a la hora de decir voy a hacer negocio en Estados Unidos, pues vete a establecer a Estados Unidos, no estés desde tu escritorio queriendo hacer negocios. Entonces, hipotecas, tasas de interés que se van a la alza de manera importante. También no hay tanto dinero regalado porque ya me lo gasté, ya compré la casa, remodelé, compré muebles, pues ya. Por otra parte,
pues lo cierto es que la economía no estaba tan pujante y luego este año pues tenemos la incertidumbre. El año pasado teníamos la incertidumbre de las elecciones. Este año hemos tenido la incertidumbre de los aranceles, que de cierta manera también bajado un poco el ímpetu porque tenemos dudas de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, lo cierto es que Estados Unidos sigue creciendo un 2%, pero también estaba tan caliente por esfuerzos como el de Zillow que se construyeron cientos de miles de casas en Estados Unidos en los últimos años. Y cuando ya las personas no están necesariamente comprando, pues ahora me sobran muchísimas casas. Obviamente eso va a la baja. Para que te des un dato, o para que escuchen ustedes un dato, hay más de 100,000 casas en venta en Texas. Más del 50% del inventario total de casas en el país están en Texas y Florida. ¿Por qué crees? Pues porque son los estados populares para invierte en una casa, ven y construye, compra un terreno. Claro, son mercados que hemos calentado y habrá quien diga, oye, ¿qué tanto esa publicidad si la vemos en México, qué tanto poder tiene México sobre el mercado inmobiliario? Por ahí creo que traías un dato también. Sí, pues México ya es del top 3 de países inversores en real estate en Estados Unidos. Y yo estoy seguro que principalmente es en casas, porque también nos vendieron mucho la idea de, pues con eso saco la visa. Entonces, lo cierto es que hay empresas que se han dedicado en esto en varias ciudades, en Phoenix, en San Antonio. El mismo Ramiro ha ayudado a personas y le mando un saludo. Es de las excepciones de personas muy serias que han ayudado a personas a invertir aquí en Houston. También él muy anichado. De entrada se fue a una ciudad no sexy como Wichita, Kansas. Él es el único que estaba en ese mercado, ¿no? Y ahora se especializó en el área de Woodlands, Conroe, aquí cerca de Houston. Entonces, pero pues hemos sobreexplotado algunas ciudades. El caso es que, y no se diga, por ejemplo, Miami, Orlando, Florida. Vas a Orlando de vacaciones y entre los tiempos compartidos y ya también depas porque la ciudad está súper guau. Pues lo cierto es que Orlando, Tampa son de las ciudades que más han perdido valor en los últimos años en el estado de Florida. En realidad el estado de Florida, prácticamente el 90% de los condados del estado han perdido valor. Y que además hay fuentes que dicen que Miami es la ciudad más sobrevaluada del mundo. Correcto. Si no leí mal. Sí, del mundo. Entonces, Florida y Texas tienen más del 50% de las ventas de las casas en venta en Estados Unidos. Nada más en Texas hay más de 100,000 casas. A nivel nacional hay 120,000 casas nuevas terminadas sin ocuparse. 120,000. Es enorme. Y se sigue construyendo. Y se sigue construyendo. Sí, se sigue construyendo porque son contratos que tienes a veces de años anteriores. Y lo único que va a pasar es que van a engrosar este número más y obviamente los precios van a bajar. Y sobre todo que se empiezan a desesperar. Los mismos fabricantes de las casas nuevas están abaratándolas, dando rebates. El otro día vi un anuncio de, pues yo te doy esta tasa de interés más baja. Pues ellos subsidiando esa tasa para que se venda la casa para recuperar o dando un descuento adicional de $15,000 o haciendo esto, lo otro. Ellos mismos ya la están bajando porque si no, ¿qué haces con esos inventarios? Necesitas el dinero de regreso y son inversiones obviamente billonarias. Entonces, más datos, por ejemplo, esas ciudades que nosotros, por ejemplo, los del norte de México y creo que en Guadalajara también se ha mencionado mucho la ciudad de San Antonio. San Antonio tiene niveles de inventario históricos en este momento. Más de 6 meses de inventario. Es decir, una casa por lo menos demora 6 meses en venderse en San Antonio. Si tú aguantas esos tiempos, pues adelante. McAllen, en la frontera, una ciudad que muchos regios han invertido ahí. Más de 10 meses de inventario. Sí, que no hay que dejar de poner en perspectiva que eso es en comparación a que hace solo unos meses se vendían en horas. ¿Sí? O sea, si hablas de un enfriamiento del mercado brutal, que más que enfriamiento, porque también, o sea, sí sigue entrando mucho dinero a Estados Unidos y sí sigue yéndose a estacionar. Simplemente han superado la oferta
contra la demanda real y natural que existe, porque también vemos datos de cómo China, India y otros países siguen teniendo interés en venir a estacionar el dinero en Estados Unidos, por más que nos hablan de los problemas de Estados Unidos, que no es que no los tenga, pero sigue siendo un refugio para mucho capital de muchas partes del mundo. Entonces es multifactorial, ¿no? Y hay que tomar en cuenta eso y sobre todo evaluar si queremos seguir siendo parte de esa fuerza que empuja más oferta contra una demanda que no ha acompañado tales niveles de oferta. Correcto. Los inventarios se han triplicado en los últimos 3 años. O sea, y básicamente lo que tú dices, de horas a meses para poder vender una casa. Y obviamente los precios los están jalando hacia abajo. En Texas, los últimos 2 años ha caído 1.2%, cuando normalmente crecen. En Miami Beach, por ejemplo, en un solo mes se cayó casi 1%. Es mucho para un solo mes. En general, Miami se calcula que está 23% sobrevaluado, según datos históricos. Y ahí te van. ¿Qué estados crees tú que sean los que tienen más recortes de precio en la venta de casas? Obviamente. Pensaría que Texas. ¿Ese es uno? Florida. Sí, dame más. No sé si... California no. ¿No? No sé, me cuesta trabajo. Arizona. Florida. Colorado. De hecho, en Denver se ha construido mucho últimamente. Oregon. Nevada. South Carolina. Indiana, Texas, Tennessee y Georgia. Entonces, son estados que han perdido valor las casas de manera importante, los 10 principales. Y al haber demasiadas casas en venta, es que tú dices, no, pues es que al contrario, esta es una muy buena oportunidad para mí para comprar más barato y rentarla. Bueno, el tema es que también las rentas se han caído por el mismo sobreinventario. Claro. Entonces, porque la población pues no es que esté creciendo al mismo ritmo, ¿no? Y también, otra vez, incertidumbre, la inflación que hemos tenido los últimos años después de la pandemia ha sido muy importante y pues no es fácil pagar una renta de $1,800, $2,000, $2,800. Entonces, pues se me hace que me quedo a vivir todavía en donde estoy, ¿no? Me estás dando pie a un tema muy interesante. Quisiera repasar un poco rápido tu análisis sobre el sector comercial, que digamos es el otro polo interesante además del residencial, para después platicar de las necesidades de vivienda accesible que hay en Estados Unidos y qué oportunidades vemos. Hablábamos en el podcast de recap de la cumbre que yo no estaba personalmente tan enterado de cómo estaba ese mercado, lo noble que era, la ventaja para el inversionista que generaba el hecho de que por cuestión de que las ciudades ya no dan permisos para ese tipo de viviendas, sí, pues digamos que es el único asset class que al contrario de estar expandiendo su oferta, se está reduciendo su oferta en un entorno económico donde mucha más gente requiere de ese tipo de vivienda. Entonces, si quieres, pasamos a lo comercial. Bueno, el tema comercial, obviamente estás hablando de bodegas, naves industriales, etcétera, que tienen la ventaja que son rentas a más mediano o largo plazo. Normalmente son de años, no de meses. Y eso pues te permite recuperar la inversión. Requiere menos mantenimiento normalmente. Al inicio quizá más gastos de remodelación para el setup del nuevo, digamos, de la compañía que se va a hacer cargo de alquilar esa bodega, por decir algo. Pero una vez arreglado eso, pues el mantenimiento es muy bajo. Tiene esa gran ventaja. Normalmente cuando tú rentas una casa, pues a veces cuando te la entregan casi creo que te la dañan a propósito. Una bodega, un comercio es más difícil. Que además, ¿no? En muchos contratos, nos platicaba Gerardo, obligan al tenant a cubrir todas las cuotas de mantenimiento y de seguros. Sí. Sí, y también los impuestos, por ejemplo, los property tax, pues el impuesto lo paga el que renta. Entonces tiene sus ventajas. Obviamente los montos de inversión son muchísimo más altos que una casa. Una bodega no te va a costar $250,000, $300,000. Estás hablando normalmente de millones. Entonces, pues la manera de entrar ahí pues es encontrar algún tipo de fondo, acompañarte de varias personas, etcétera. Con la desventaja que también difícilmente vas a obtener una visa invirtiendo. Por ejemplo, una E2 invirtiendo con varias personas en este caso, pues en una bodega, ¿no? O en una nave industrial, etcétera. Pero tiene sus ventajas. Se espera que crezca este sector porque, pues obviamente el presidente Trump está
tratando de atraer mucha inversión a Estados Unidos. Parece que lo está logrando, está trayendo producción para acá y pues eso va a ayudar a que almacenes, hoteles, edificios de oficinas, apartamentos, etcétera, relacionados con los centros de manufactura, pues puedan tener un crecimiento, ¿no? Entonces, a grosso modo es lo que veo yo del sector comercial. Un poco relacionado porque pues obviamente yo tengo participación en un par de propiedades y he alquilado otras, etcétera. Importante mencionar que, por ejemplo, cuando tú firmas un contrato de renta a 3 años, pues no es como en México que lo rompes y te vas y te pierdes nada más el depósito. Aquí no, aquí tienes que pagar los 3 años. O sea, si no te demandan y los pagas porque los pagas, ¿no? Tú lo firmaste. Sí, claro. Entonces, no es fácil salirse de un contrato de renta de un bien raíz comercial. Claro. Pero muy interesante lo que dices y me gustaría que nos enfoquemos mucho más en cuanto al tema del affordable housing, el acceso a rentar o comprar vivienda más económica, porque las rentas, como mencionábamos, pues han crecido muchísimo de valor. Hay muchas casas en renta y para el que quiere invertir para rentar, pues no es tanto negocio. Fíjate, las ciudades que más han perdido valor, las rentas, las caídas en renta. Dame 3. A ver, ¿qué se te ocurre? Miami. ¿No? McAllen. ¿No? Y voy a fallar entonces también la tercera. Phoenix. Phoenix es una de ellas. Austin, Dallas. Austin, cierto. Nos había comentado Tomás. Austin es la número 1 en el país que más ha perdido valor las rentas. Dallas, San Antonio. Para el que diga que va a aprovechar la oportunidad de los precios bajos de San Antonio, pues cuidado porque... Hay que ver qué cap rates acarrean con los precios actuales. Phoenix, de renta. Salt Lake City, Jacksonville, Tucson y Denver. Entonces... Qué interesante que muchas ciudades a los que varios voltearíamos a ver, porque me incluyo ahí, nunca es juzgamiento para nadie. Sí. Creo que todos hemos pasado. ¿A poco nunca te pasó nunca te sedujo la idea de, ¿y si me hago de unas casitas? Sí, claro. Es que es lo tradicional. Es lo que nos enseñó el librito del que entra al real estate, le va a ir con ganas el resto de su vida, ya no va a tener que trabajar, ¿no? En este momento no es quizá lo mejor. Entonces, ¿y por qué? Pues también porque aunque se están cayendo para efectos de inversión para rentar, pero también necesitamos pensar que se está abriendo una brecha en el mundo, y Estados Unidos no es la excepción, entre ricos y pobres, cada vez más grande. Entonces necesitamos ¿dónde vivan los pobres? Entonces, no todo es departamentos subsidiados por gobierno. Hay personas que no pueden pues acceder a ese tipo de apoyo, ¿no? Entonces, una opción en Estados Unidos que quizá muchos no conozcan en México y sobre todo el que nunca vino es parques donde tú rentas un espacio y estacionas tu casa. Y digo estacionas porque puede ser una casa móvil, rodante, como un remolque, digamos. O hay casas aquí que son premanufacturadas, te las traen con un camión, con un tráiler de carga, digamos, y te la estacionan en un lugar, te la conectan al drenaje, la electricidad, etcétera, y ese es tu lugar. Entonces tú pagas por el lote y los servicios, pero la casa es tuya. Y eso es muy común aquí en Estados Unidos. De hecho, la primer casa en la que yo viví fue así. Compramos una casa usada, premanufacturada. Y vivían en un lote. Y vivíamos en un lote que rentábamos. ¿En qué año era eso? 2002, 2003, más o menos por ahí. Entonces, y pues vives cómodo. Es una casa. O sea, tú lo sientes como una casa, ¿verdad? Sí, que... Tiene una forma diferente su distribución, ¿verdad? Claro. Pero es muy común. Y el otro tema es que normalmente esa casa dura muchos años estacionadas en el mismo lugar. Uh-huh. Es una renta relativamente muy segura. Porque es posible que tú te salgas de ahí, pero porque la vendiste y te fuiste ya una casa a casa. Y que le preguntábamos a la persona que nos comentó esta oportunidad, por ejemplo, qué niveles de renta
mantuvo en porcentaje de lo que sí cobraban en pandemia, que hablamos de la época más estresante económicamente recientemente, y comentó que según el parque entre un 95 y un 98% de cumplimiento de pago. Entonces eso a mí me dio una buena señal. Es algo que luego encontraremos el foro para comentarlo, pero estamos explorando en Comprando América el cómo darle participación a nuestros miembros en ese tipo de proyectos, porque además son muy nobles para el tipo de vehículo y el rendimiento que generan dolarizado, y además de ser una inversión pasiva, los números son muy buenos. Sí vemos una asimetría en el retorno ahí que es interesante y que bueno, lo estaremos tocando con nuestros miembros de Comprando América. Y normalmente el financiamiento para adquirir una casa de ese tipo es diferente a la hipoteca tradicional. Es un crédito más privado, por así decirlo, de la misma empresa que fabrica y distribuye. Es como un préstamo de un automóvil, algo similar, obviamente de más valor, a más plazo, pero de cierta manera se vuelve un poco más accesible. Son más agresivos para pues soltarte una casita de esas, ¿no? Y no es secreto para nadie. Tú lo dijiste, las clases medias están desapareciendo. No es algo que nos dé gusto. Es importante aclarar eso. Simplemente detectamos una oportunidad o se abre un espacio en el mercado donde estos mobile home parks tienen, la data indica que tienen cada vez más demanda. Es un asset class donde la oferta está disminuyendo porque las ciudades no quieren que haya más de esos porque no les es rentable. Les es más rentable por un tema de recaudación en impuestos y en utilities, que se construya un complejo. Entonces se está calentando ese mercado. De hecho, los grandes fondos ya están yendo por los parques más grandes. Todavía no agotan los parques pequeños. Sabemos que se divide en categorías según el número de lotes. Y pues, ¿de qué mencionaba Derek la oportunidad? 5 a 10 años para adquisición de estos parques. Incluso para el que diga, oye, yo a lo mejor soy alguien que manejo las 7 cifras para invertir en dólares en Estados Unidos. Pues la invitación sería, oye, voltea a ver los números y en general la industria de los mobile home parks. Al igual que la compra un negocio y al igual que la compra una casa como negocio, no es fácil, pero con las personas adecuadas puede ser muy buen negocio. Y creo que la invitación es esa, ¿no? Voltear a ver otras cosas. A mí se me hacía muy interesante lo que nos platicaba en esa cumbre de Houston, Gerardo, de toda la tesis que él hacía con sus socios de inversión en industrial y eran bodegas distressed, o sea, no bien mantenidas y cómo les daban la vuelta. O sea, muy interesantes esos modelos y creo que ahí está la magia, ¿no? Donde haya la capacidad de voltear a ver algo más, no de lo que todos están hablando, y la suficiente energía empresarial para hacer que esa oportunidad valga la pena, ¿no? Sí, yo voy a mencionar 2 áreas en las que creo que hay oportunidad, en las que yo no estoy invertido, ni tampoco es un consejo de ve invierte en eso, es explóralo. Voltea a ver allá. Voltea a ver si hay algo diferente. Obviamente lo que tú mencionas de los parques, pero también adquirir un parque de mobile homes, pues es una inversión importante. Claro. Pero también pudiera ser interesante comprar casas premanufacturadas para rentarlas, porque la inversión es más baja. Quizá con la inversión que tú harías por una casa de 250, 300 mil dólares que la quieres rentar en 2,000 y fracción, quizá puedes comprar 3, 4, 5 de estas casas premanufacturadas y quizá las puedes rentar por más. Además que diversificas un poco más. A mí tienen un cap rate más alto. Sí. Entonces puede ser una opción, ¿verdad? Para que lo analicen. Porque también hay casas en promoción, ¿verdad? De usadas que pueden tener un buen valor y que si están bien mantenidas, pues se pudieran rentar un buen valor en comparación de una casa tradicional, para que lo exploren. Esa es una. Y la otra, en el tema comercial que tú mencionas, las bodegas, de remodelarlas y ponerlas a funcionar, existen, por ejemplo, aquí en Houston, yo he buscado bodegas pequeñas, digamos, te estoy diciendo menos de 5,000 pies cuadrados. Muy pocas opciones. Todo va de 20,000, 30,000, 40,000 para arriba. Y de ahí a las enormes mega bodegas de 120,000 hasta 1,000,000 de pies cuadrados. Creo que hay una gran oportunidad para que alguien se haga de, por ejemplo, una bodega de 20,000 pies cuadrados y la seccione en 2 o 3. Yo acabo de encontrar, de hecho mi esposa se encargó de eso, una bodeguita pequeña y rentamos, si no estoy mal, 2,000 pies cuadrados. O sea, no llega a un mini storage.
es más amplio, ¿no? Y te ofrecen servicios como, pues compartes, es una especie de coworking, coworkhousing, porque tú tienes tu espacio donde nada más tú puedes entrar, pero compartes el dock, o sea, la rampa donde tú descargas un camión, la cargas, compartes hasta el montacargas, compartes el internet, compartes oficina, sala de juntas, baños, etcétera. Se me hizo bien interesante ese concepto y yo invitaría a que estudien algo así, porque pues la renta la puedes cobrar un poco más cara, claro. Inclusive hay mucho valor agregado en que da baños, sala de juntas. Sí, entonces en comparación de un mini storage, por ejemplo, que no tienes servicio, y para el que vendió la bodega, estoy seguro que por lo menos duplica su expected cap rate, entonces. Sí. Estúdienlo, es una idea nada más, hablando de real estate y básicamente para que no se casen con lo que hacen todos. Analicen sus opciones y tomen la mejor decisión. Y si quieren conocer más, pueden unirse a nuestra comunidad en Comprando América, donde cada mes presentamos nuevas oportunidades de inversión de todos tipos, de todos tamaños, real estate, negocios nuevos, negocios ya existentes, emprendimiento en adquisiciones, un poco de todo para el que quiere tener una amplia variedad. Y también aquí seguiremos hablando y en nuestras cumbres y en nuestros eventos de todas estas oportunidades con el afán de que ampliemos nuestros horizontes entre tantas y tantas oportunidades que hay en el mercado americano. Atentos a las oportunidades de inversión y atentos a los fondos de inversión que estamos empezando a crear para invertir en empresas, para adquirir empresas y para real estate viene ya también. Así es que atentos, manden un mensaje si les interesa conocer más de estas oportunidades, si les interesa conocer más de nuestro programa de Comprando América y si les gustaría participar en nuestra gira de cenas de oportunidades de inversión, es decir, vamos a cenar juntos en un privadito y vamos a platicar de los negocios en Estados Unidos. Si les interesa, escríbanos en los comentarios en qué ciudad están, contáctenos y ayúdenos a compartir. Si ustedes tienen interés en trasladar una parte de su patrimonio a Estados Unidos, si les interesa migrar y obtener una visa de inversionista, una E2, con gusto les podemos ayudar. Dentro de nuestra comunidad tenemos un abogado también. Así es que seguimos Comprando América. Gracias. Gracias.